ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de nuestro Dios, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es nuestro hacedor, nuestro redentor, el que lo hizo todo, el que extendió los cielos por sí mismo y que extendió la tierra sin la ayuda de nadie, el que creó todas las cosas para la gloria de su nombre. Él es el que deshace las señales de los adivinos y enloquece a los agoreros, el que hace volver atrás a los sabios de este mundo, a los que se piensan sabios, y desvanece su sabiduría. Él es el que dice a las profundidades de los ríos o del mar, secaos, y los hace secar, porque para Él no hay nada imposible. Y Él es el que nos creó para la gloria de su nombre, para que le conozcamos y le creamos y entendamos que Él es Dios. Antes de Él no fue formado Dios, ni lo será después de Él. Aún antes que hubiera día, Él era, y no hay quien de su mano libre. Sus propósitos eternos nadie los estorbará. Nadie puede detener su mano ni decirle qué haces. Sí, Él es el eterno y sus propósitos se cumplirán. Cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. A Él sea la gloria desde ahora y por todos los siglos de los siglos. Hoy, queridos amigos, vinimos a traerles la palabra preciosa del Señor, la palabra del Dios nuestro, la palabra que puede salvar nuestra alma, los consejos de Dios para el hombre que están plasmados en la Biblia, sus instrucciones de vida. Y quiero compartirles algo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Y allí dice así la palabra del Señor. Lo puedes leer en tu Biblia, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21. Allí leerás estas palabras, dichas por nuestro gran Rey, por el gran pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo. Allí dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo vuelvo a repetir, Mateo 7:21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora estamos en una generación que fácilmente llama a Jesucristo Señor, pero la palabra Señor se usa ya muy livianamente. La palabra Señor viene del hebreo Adonai y del griego Kurios, y significa mi amo cuando se refiere a Dios, mi jefe, mi gobernador, el que tiene autoridad sobre mi vida. En fin, aquel a quien yo me someto, aquel a quien estoy yo bajo su autoridad, y Él tiene toda autoridad sobre mi vida. Es que llamar a Jesús Señor, que si decimos que Jesús es mi Señor, quiere decir que estoy bajo su autoridad.
órdenes, que estoy bajo su mando. Pero hoy se ha perdido el significado de la palabra Señor, Adonai en hebreo. Los judíos sí sabían qué significaba Adonai, qué significaba Señor. Pero hoy en día se ha perdido el significado. Y por eso hoy muchos llaman a Jesucristo Señor, pero si uno examina la vida de ellos, ¿será que están bajo su autoridad y bajo su mando? ¿Será que han venido bajo su gobierno? No, andan en mentiras, en estafas, en adulterios, en fornicación, otros hasta en homosexualismo y lesbianismo, otros consultando hechiceros y brujos, otros atraídos por las tinieblas. Oh, ¿qué no se hace? Estafan, roban, son violentos y sin embargo llaman a Jesucristo Señor. ¿Será que Él es Señor de ellos? No, no es Señor de ellos. Ellos son los que al final de cuentas, cuando todos comparezcamos ante el trono de Dios, que el juez de toda la tierra les dirá: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Sí, porque hoy se le llama a Jesús Señor muy livianamente, pero Jesús no es Señor de sus vidas. Cuando el Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, realmente el que se somete a la voluntad de Dios. Sí, es que venir a Jesucristo significa estar bajo su señorío, bajo su gobierno. Cuando pasamos la línea de las tinieblas a la luz, del señorío de Satanás a Cristo, cuando le recibimos a Él como Señor y Salvador, no es para hacer nuestra propia voluntad, es para empezar a ser moldeados por el Señor y para que Él empiece a formar un corazón obediente en nosotros, que se somete a Él. Cuando cruzamos la línea de la luz a las tinieblas, es para venir bajo su autoridad. Perdón, cuando pasamos la línea de las tinieblas a la luz, es para venir bajo su autoridad, bajo su señorío. Cuando nos convertimos a Cristo, porque sin conversión no hay salvación. Pero si tú quieres salvarte, si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que convertirte de las tinieblas a su luz. Tienes que coronar a Jesucristo como tu Señor. O sea, como tu Adonai, tu jefe, tu gobernador, tu comandante, para empezar a estar bajo su autoridad. Porque ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Él. Eres ahora su oveja, eres ahora su propiedad. Has venido a ser parte de su iglesia, que es conformados por miles que le han coronado como Señor. Ahora el centurión romano, cuando le dijo que tenía a su criado enfermo en casa y que vino a pedirle al Señor que fuera, que le sanara, y el Señor dijo: yo iré. Dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, porque yo también solo di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y él viene, y a mi siervo: haz esto, y él lo hace.
Y el Señor se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero fíjense lo que dijo el centurión romano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y él va, y al otro ven y él viene, y a mi criado hace esto y él lo hace. Él sabía que era tener un jefe sobre él. Él sabía que era tener autoridad sobre él. Y sabía que Jesucristo estaba en autoridad bajo el mundo espiritual. Y que solo él tenía que decir la palabra y se cumpliría. Él sabía que era estar bajo autoridad. Cuando Pablo se convirtió al Señor, en Hechos capítulo 9 puedes ver la historia, que lo primero que dijo fue después de que el Señor se le apareció en el camino a Damasco y que cayó de su caballo enceguecido y que al fin pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso bajo su mando, bajo su autoridad, le llamó Señor. O sea, mi jefe, mi comandante, el que gobierna mi vida. Y ahora, ¿qué quieres que yo haga? Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Y dice que él no cesaba de predicar a Jesucristo en las sinagogas. Dios lo había llamado a predicar el evangelio y eso fue lo que él se dedicó a hacer. Sí, cuando venimos a Cristo, si queremos entrar en el reino de Dios, venimos bajo su autoridad y bajo su señorío. Ahora, si tú no quieres que Él sea tu Señor, no entrarás en el reino de Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. El que realmente ha venido para someterse a Él, para hacer su voluntad, para ser obediente. Si tú no quieres ser obediente al Señor, no tienes nada que hacer en el reino de Dios. El reino de Dios no es para ti, el reino de Dios es para los obedientes. El reino de Dios es para los que quieren comenzar una nueva vida, pero no una nueva vida para hacer lo que bien te plazca, no una nueva vida para seguir en el pecado, haciendo tu voluntad y la voluntad de la carne y de los pensamientos. No, Él te perdona, te limpia por su gracia, te salva por su gracia, por su favor, pero tú entras a su reino no para hacer lo que tú quieras, sino para comenzar una nueva vida bajo su mando. Estarás bajo nueva administración. Sí, ¿has visto esos negocios que de repente cambian de dueño y ponen un anuncio bajo nueva administración? Así es con el Señor. Cuando venimos al Señor y le recibimos como Señor y Salvador, nos ponemos bajo una nueva administración, bajo su autoridad, bajo su gobierno. Oh, querido amigo, aún el Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, oye bien, porque hay muchos cristianos o sectas cristianas que han torcido la palabra de Dios y que pensaban que Jesús era solo. Es como si estuvieran ciegos y no ven lo que dice la Biblia. Jesucristo, cuando vino, estaba bajo la autoridad del Padre. Él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. También dijo, léelo en Juan capítulo 8, versículo 29, porque no me ha dejado solo el Padre, porque el que me envió conmigo está, el que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él.
porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Jesús no estaba solo. El Padre que lo envió estaba con Él. Él vino y Él hablaba lo que el Padre, y lo pueden leer en el Evangelio de Juan, lo que el Padre le daba para hablar y lo que el Padre le daba para hacer. Él vino sometido a la voluntad del Padre. En Juan capítulo 4 dice, porque mi comida, oye bien, porque mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Tantas cosas que Él dijo que el Padre con Él estaba, a los que en Juan capítulo 17 dice, como el Padre me envió al mundo, le dice a sus discípulos, así yo os envío al mundo. El Padre lo había enviado. Él no vino por su propia voluntad. El Hijo no estaba solo, estaba bajo la autoridad del Padre. Es que yo no sé cómo no ven estos cristianos que creen solo en Jesús y no ven esa relación del Padre con el Hijo. Y como dice en Corintios que todas las cosas son sometidas a los pies de Cristo y después Cristo entregará el reino al Padre para que Él sea sobre todo. Dios le dio un reino al Hijo de 1000 años y después de 1000 años Él entregará todo al Padre, entregará el reino al Padre para que Él sea Dios sobre todo. Oh, querido amigo, el Hijo se sometió al Padre y Él dijo, mi Padre que me envió es mayor que yo. Sí, el Hijo sometido al Padre y nosotros ahora nos tenemos que someter bajo la autoridad del Hijo. Oh, si el Hijo se sometió, el gran Rey de la gloria, el Rey de Reyes, se sometió al Padre, ahora el cristiano piensa que él no tiene que someterse a Jesús. Si Él es Señor, si Él es amo, si Él es gobernador, si Él es gran Rey, el Padre lo exaltó como príncipe, como Salvador y como Señor. Lo exaltó con su diestra y lo exaltó para que fuera gran Rey sobre toda la tierra. Ahora, si tú quieres entrar si tú quieres llamarle a Jesús Señor, es porque estás dispuesto a venir bajo su autoridad. Los que entran en el reino de Dios son los que lo hacen, caminan el camino cristiano a la manera de Dios. Es decir, obedeciéndole, haciendo su voluntad y sometiéndose. No lo podemos hacer si queremos entrar en su reino, no lo podemos hacer a nuestra manera. Hubo un cantante en Estados Unidos hace ya muchos años. Yo estaba jovencito allá en Estados Unidos y oía esa canción de vez en cuando que la tocaban por ahí. I did it my way, de Frank Sinatra, que quiere decir, lo hice a mi manera. Una canción famosa de él. Él ya murió. No sé si alguna vez, creo que la traducieron en español. La tradujeron. Yo lo hice a mi manera. Bien, querido amigo y amiga que me escucha, si tú quieres pertenecer al reino de Dios y de Cristo, no lo puedes hacer a tu manera. Lo tienes que hacer a la manera del gran Rey. Y si tú vienes a Él, tienes que estar dispuesto a someterse bajo su autoridad. Él te recibe por su gracia, no por nada que tú hubieras hecho. Tú has hecho lo malo, la has embarrado, has sido rebelde contra Él, porque la Biblia dice que todos han pecado, has violado sus leyes y Él está dispuesto a recibirte. Él está dispuesto a perdonarte. Pero la fe que te va a entrar al reino es la fe que produce arrepentimiento, es la fe que se convierte de las tinieblas a la luz y que pasa la línea a pertenecer a Él para hacerlo a su manera, para obedecerle a Él, para
para coronarle como Adonai, como Señor. Sí, cuando venimos a Cristo, lo tenemos que hacer a su manera, no a nuestra manera. Nuestra manera es el camino de Caín, que dice y advierte la Biblia en Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Religión a mi manera. Sí, no como Dios le había dicho que se acercara a él. Es un acercamiento a Dios a nuestra manera, no a la manera de Dios. Es relación con Dios a nuestra manera, no como dice Dios. Y Dios dice, sin santidad nadie verá su rostro. Sin obediencia queda usted fuera del reino de Dios. Porque cuando venimos a Cristo, Él nos llama a la obediencia. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos, dice el apóstol Pablo, Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Es que el Evangelio nos llama a la obediencia, a tomar nuestra cruz y seguirle. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. En Timoteo dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Lo repito, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Por qué se tiene que apartar de iniquidad? Porque cuando viene a Cristo, viene a someterse bajo las órdenes de Cristo y para empezar a obedecerle a Él, a obedecer a la fe. No lo podemos hacer a la manera de Caín ni a la manera de Frank Sinatra. Lo hice, como dice, a mi manera. O a la manera en el tiempo de los jueces. En el libro de los jueces, puedes leer el último versículo del libro de los jueces, que dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En la época de los jueces, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero cuando entramos al reino de Dios, no podemos hacer lo que bien nos parezca. Nos sometemos a su reinado y a su gobierno, porque Él es gran Señor y gran Rey. Y un rey gobierna sobre sus súbditos. Si Él no gobierna sobre ti, Él no es tu rey. Y yo te pregunto, ¿es Jesucristo tu rey, tu amo, tu Señor y aquel a quien tú estás dispuesto a obedecerle? Dice Hebreos 5:9 que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Óyelo bien, revísalo en tu Biblia. Hebreos 5:9. Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, no a los desobedientes. Los desobedientes son cabros que le dirá al Señor, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Tú no quieres eso para tu vida. Dios nos ha levantado señales que nos dicen peligro para nuestra alma, y esta fue una de las advertencias del Señor. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a hacer, si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor, hoy es el día. Hoy es el día que puedes cambiar tu destino, querido amigo y querida amiga. Dios quiere lo mejor para ti. Él quiere salvarte, Él quiere redimirte, Él quiere mostrar su amor para ti,
Él quiere sacarte de las tinieblas. Él quiere romper tu yugo de pecado. Él quiere hacerte libre. Pero tú tienes que estar dispuesto a caminar en su luz y a coronarle a Él como tú, Adonai, como tu Señor. Hoy lo puedes hacer, y hoy, si tú decides coronar a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Si lo quieres hacer, dile así al Señor, repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que yo he pecado que yo he pecado y que he hecho lo malo y que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres el Señor, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y que muertos vives para y siempre. que vives para Y siempre. ahora, Señor, te recibo en mi vida. Y ahora, Señor, te recibo en Te mi quiero coronar Te quiero coronar como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Rey como mi y Rey, como mi Salvador. como mi Salvador. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa y sangre dame una nueva vida. y dame una nueva vida. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi en nombre tu libro de la vida en tu libro de la y vida salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi y vida. rindo mi vida Y rindo mi vida y la someto a ti, y la someto a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Hazme una nueva criatura Hazme una nueva y criatura dame un nuevo y corazón. dame un nuevo corazón. Rompe el dominio de las tinieblas Rompe el dominio de las tinieblas que hay sobre mi vida que hay sobre mi y vida hazme libre. y hazme libre. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu paz, para darme tu paz, tu perdón tu perdón y tu regalo de y vida tu eterna. regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación Hoy recibo tu salvación a través de la fe, a través de la fe que es en tu Hijo que es Jesucristo, en tu Hijo Jesucristo. y te doy gracias. Y te doy gracias. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida.